¿Por qué nos enamoramos de personas que no nos convienen? Hay una pregunta que millones de personas se hacen en silencio. Una pregunta que aparece después de una ruptura, después de una decepción, después de descubrir que, una vez más, entregaron el corazón a la persona equivocada. La pregunta es simple, pero la respuesta es profundamente inquietante. ¿Por qué nos enamoramos de personas que no nos convienen? ¿Por qué alguien inteligente puede terminar atrapado en una relación destructiva? ¿Por qué una persona capaz de reconocer las señales de peligro decide ignorarlas cuando se trata de amor? ¿Por qué volvemos una y otra vez hacia quien nos hiere? Y más importante aún, ¿por qué sentimos una atracción tan intensa precisamente por quienes tienen más probabilidades de hacernos sufrir? Si alguna vez te has enamorado de alguien emocionalmente distante, si alguna vez has perseguido a una persona que parecía incapaz de corresponderte, si alguna vez has sentido que cuanto menos interés mostraba alguien, más difícil era olvidarlo, entonces este video puede cambiar para siempre la manera en que entiendes el amor. Porque la respuesta no está donde la mayoría cree. No se trata únicamente de química. No se trata únicamente de destino. Y tampoco se trata únicamente de mala suerte. Las raíces de estas elecciones suelen encontrarse mucho más profundo, en lugares de nuestra mente que raramente observamos, en experiencias que muchas veces olvidamos, en heridas que creíamos superadas, y en mecanismos psicológicos que operan silenciosamente desde las sombras. El famoso psiquiatra Carl Jung escribió una frase que sigue resonando más de un siglo después. Hasta que hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Piensa en eso por un momento. ¿Y si aquello que llamas mala suerte en el amor no fuera mala suerte? ¿Y si aquello que llamas destino fuera en realidad un patrón psicológico repitiéndose una y otra vez? ¿Y si el problema no fuera que siempre encuentras a las personas equivocadas? ¿Y si, sin darte cuenta, estuvieras buscando exactamente a esas personas? La mayoría de nosotros creemos que elegimos de forma consciente a quién amar. Creemos que observamos a alguien, lo conocemos, evaluamos sus cualidades y entonces decidimos enamorarnos. Pero la psicología moderna sugiere algo muy diferente. Gran parte de nuestras decisiones románticas se producen antes de que nuestra mente racional tenga oportunidad de intervenir. El cerebro emocional actúa primero. La lógica llega después. Y muchas veces la lógica llega únicamente para justificar una decisión que ya fue tomada por fuerzas mucho más profundas. Por eso es tan común escuchar frases como «sabía que no me convenía». Desde el principio vi las señales. Algo me decía que terminaría mal. Pero no pude evitar enamorarme. La pregunta entonces cambia. Ya no es por qué elegimos. La pregunta es quién está eligiendo dentro de nosotros. Y para responderla debemos viajar hacia algunos de los descubrimientos más fascinantes de la psicología. Debemos hablar de Freud. Debemos hablar de Jung. Debemos hablar del apego, de la infancia, del inconsciente y de una verdad que puede resultar incómoda. A veces no nos enamoramos de quien nos hace felices. Nos enamoramos de quien nos resulta familiar. Y esas dos cosas no siempre son lo mismo. De hecho, para muchas personas, son completamente diferentes. Lo familiar puede sentirse como amor, aunque en realidad sea una repetición. Puede sentirse como destino, aunque en realidad sea una herida. Puede sentirse como pasión, aunque en realidad sea ansiedad. Y aquí encontramos una de las revelaciones más sorprendentes de toda la psicología del amor. Muchas veces confundimos intensidad con conexión. Confundimos obsesión con amor. Confundimos necesidad con deseo. Y confundimos sufrimiento con profundidad emocional. Cuando alguien nos genera incertidumbre constante,
cuando nunca sabemos si nos quiere o no, cuando alterna momentos de afecto con momentos de distancia. Nuestro cerebro puede interpretar esa montaña rusa emocional como una señal de que estamos profundamente enamorados. Pero en realidad ocurre algo diferente. Lo que sentimos no siempre es amor. A veces es activación emocional. A veces es ansiedad. A veces es dependencia. Y a veces es una antigua herida despertando nuevamente. Para comprender esto, debemos regresar a uno de los pensadores más influyentes de la historia de la psicología, Sigmund Freud. Freud observó algo extraño en sus pacientes. Muchas personas parecían repetir experiencias dolorosas una y otra vez, no solo en el amor, también en amistades, en el trabajo, en sus relaciones familiares, como si una fuerza invisible las empujara siempre hacia situaciones similares. Él llamó a este fenómeno compulsión a la repetición. Y aunque algunas de sus teorías han sido debatidas o modificadas con el tiempo, esta observación continúa siendo extraordinariamente relevante. Según Freud, existe una tendencia inconsciente a recrear conflictos emocionales antiguos, no porque disfrutemos sufrir, sino porque una parte profunda de nuestra mente busca resolver aquello que quedó inconcluso. Imagina a un niño que creció sintiendo que debía esforzarse constantemente para recibir atención o cariño. Ese niño puede convertirse en adulto. Puede olvidar conscientemente muchas experiencias de su infancia. Pero la huella emocional permanece. Y cuando conozca a alguien emocionalmente distante, alguien difícil de conquistar, alguien que ofrece afecto de manera intermitente, podría experimentar una atracción inmediata. ¿Por qué? Porque esa dinámica le resulta familiar. Su sistema emocional la reconoce, no como sufrimiento, sino como hogar. Y aquí aparece una paradoja devastadora. Lo familiar no siempre es saludable, pero el cerebro suele preferir lo familiar antes que lo desconocido, incluso cuando lo familiar nos lastima, incluso cuando lo familiar nos destruye, incluso cuando lo familiar nos impide encontrar una relación verdaderamente sana. Esta idea puede parecer incómoda, pero es fundamental para entender por qué tantas personas terminan atrapadas en ciclos amorosos repetitivos. Sin darse cuenta, buscan la misma historia con diferentes personajes. Cambian los nombres, cambian los rostros, cambian las circunstancias, pero el patrón permanece intacto. Y lo más fascinante es que Freud no fue el único en llegar a esta conclusión. Décadas después, Carl Jung desarrolló una perspectiva todavía más profunda. Una perspectiva que podría explicar no solamente por qué repetimos ciertos patrones, sino por qué algunas personas parecen ejercer sobre nosotros una atracción casi mágica, una atracción irracional, una atracción que desafía toda lógica. Y para comprenderlo, debemos adentrarnos en uno de los conceptos más extraordinarios de toda la psicología profunda: la sombra. Y eso es exactamente lo que exploraremos a continuación. La extraña tendencia a repetir el mismo sufrimiento. Imagina por un momento que pudieras observar tu vida amorosa desde afuera, como si estuvieras sentado en una sala de cine viendo una película sobre ti mismo. Aparece la primera relación, luego la segunda, después la tercera, quizás incluso una cuarta o quinta. Y aunque los nombres cambian, aunque los rostros son distintos, aunque las circunstancias parecen diferentes, comienzas a notar algo inquietante. El patrón es el mismo. Tal vez siempre te atraen personas emocionalmente frías. Tal vez siempre terminas persiguiendo a alguien que nunca termina de comprometerse. Quizás siempre eliges parejas que necesitan ser rescatadas, o personas que terminan abandonándote. Y entonces surge una pregunta incómoda.
Si todas esas personas eran tan diferentes, ¿por qué la historia terminó pareciéndose tanto? Esta pregunta fue precisamente una de las grandes obsesiones de Sigmund Freud. Mientras trataba a sus pacientes, comenzó a detectar algo que parecía desafiar toda lógica. Los seres humanos no siempre buscan el placer, no siempre buscan la felicidad, no siempre buscan lo que les conviene. En muchas ocasiones buscan repetir, incluso cuando aquello que repiten les hace daño. Freud observó pacientes que recreaban los mismos conflictos una y otra vez. Personas que se involucraban constantemente con individuos similares. Personas que tropezaban repetidamente con el mismo tipo de relación. Como si existiera una fuerza invisible guiando sus elecciones. Fue entonces cuando formuló una de sus ideas más famosas: la compulsión a la repetición. Según Freud, los seres humanos poseen una tendencia inconsciente a recrear experiencias emocionales significativas de su pasado, no porque quieran sufrir, sino porque una parte profunda de la mente intenta comprender, dominar o resolver aquello que quedó pendiente. Es como si el inconsciente dijera: esta vez será diferente. Esta vez lograré que me amen. Esta vez obtendré aquello que antes me faltó. Pero la mayoría de las veces no ocurre, porque el patrón sigue siendo el mismo, y el resultado también. Pensemos en un ejemplo. Imagina a una niña que crece con un padre emocionalmente distante, un padre que está físicamente presente, pero emocionalmente ausente, un padre cuyo cariño parece impredecible. A veces muestra afecto, a veces parece completamente desconectado. La niña aprende algo sin darse cuenta. Aprende que el amor debe perseguirse. Aprende que el afecto no es algo seguro. Aprende que para recibir atención debe esforzarse constantemente. Ahora avancemos 20 años. Esa niña es una mujer adulta. Consciente y racionalmente desea una relación sana. Quiere estabilidad. Quiere respeto. Quiere reciprocidad. Pero cuando conoce a dos personas diferentes ocurre algo curioso. La primera es amable, disponible emocionalmente, coherente, afectuosa. La segunda es distante, impredecible, confusa, difícil de interpretar, y contra toda lógica, siente una atracción mucho más intensa por la segunda. ¿Por qué? Porque la segunda activa algo conocido, algo antiguo, algo profundamente familiar. Su mente consciente cree que está eligiendo una persona, pero su inconsciente está reconociendo una dinámica. Y eso cambia completamente el juego, porque muchas veces no nos enamoramos de una persona por quien es. Nos enamoramos por lo que representa, por la emoción que despierta, por la historia interna que reactiva, por la herida que toca. Aquí es donde debemos detenernos un momento, porque esta idea suele malinterpretarse. No significa que todo se reduzca a la infancia. No significa que nuestros padres determinen inevitablemente nuestro destino. Lo que significa es que nuestras primeras experiencias afectivas construyen un mapa emocional. Y durante años navegamos utilizando ese mapa, incluso cuando contiene errores, incluso cuando nos conduce hacia lugares peligrosos. El cerebro humano tiene una característica fascinante. Tiende a preferir lo conocido. Desde una perspectiva evolutiva, esto tiene sentido. Lo conocido parece más seguro, más predecible, menos amenazante. El problema es que el cerebro no distingue necesariamente entre lo familiar y lo saludable. Algo puede ser familiar y profundamente destructivo, y aún así sentirse cómodo. Por eso tantas personas abandonan relaciones sanas porque les parecen aburridas, y permanecen en relaciones caóticas porque las sienten apasionadas. La calma puede resultar extraña. El drama puede sentirse como amor. Y ahí nace uno de los errores más comunes en la vida emocional. Confundir intensidad con profundidad. Cuando una persona nos genera ansiedad constante,
cuando esperamos horas un mensaje, cuando vivimos pendientes de su aprobación, cuando nunca sabemos dónde estamos parados. Nuestro sistema nervioso entra en estado de alerta. El corazón se acelera. La mente se obsesiona. Pensamos constantemente en esa persona. Y entonces llegamos a una conclusión equivocada. Debo estar muy enamorado. Pero la psicología moderna ha descubierto que muchas veces lo que interpretamos como amor puede ser simplemente activación emocional. No es conexión, es incertidumbre, no es intimidad, es ansiedad, no es amor profundo, es una herida que ha encontrado un escenario familiar. Y cuanto más familiar resulta la herida, más poderosa parece la atracción. Esto explica por qué algunas relaciones se vuelven adictivas, literalmente adictivas, porque funcionan mediante el mismo principio psicológico que ciertas formas de juego de azar. La recompensa intermitente. Los investigadores han descubierto que las recompensas impredecibles generan una fuerte respuesta dopaminérgica en el cerebro. Cuando nunca sabes cuándo llegará la recompensa, la deseas aún más. Por eso una persona inconsistente puede volverse tan difícil de olvidar. A veces es cariñosa, a veces desaparece, a veces te hace sentir especial, a veces actúa como si no existieras, y esa alternancia mantiene al cerebro atrapado, esperando, anticipando, persiguiendo, no porque el vínculo sea extraordinario, sino porque el sistema de recompensa está siendo constantemente estimulado. La paradoja es brutal. Cuanto menos disponible es alguien, más valor emocional podemos atribuirle. Y cuanto más disponible es alguien, menos emocionante puede parecer. No porque realmente valga menos, sino porque no activa nuestros mecanismos de búsqueda. Freud probablemente diría que en esos momentos no estamos buscando amor. Estamos buscando resolver un conflicto antiguo. Estamos intentando ganar una batalla emocional que comenzó mucho antes de conocer a esa persona. Y aquí aparece una verdad incómoda. Muchas veces no lloramos únicamente por quien perdemos. Lloramos también por todas las heridas antiguas que esa pérdida vuelve a despertar. La ruptura actual se mezcla con viejos abandonos, viejos rechazos, viejas inseguridades, viejas carencias. Y entonces el dolor se multiplica. Por eso algunas separaciones parecen devastadoras. No estamos perdiendo solamente a una persona. Estamos perdiendo una fantasía. La fantasía de que esta vez todo sería diferente. La fantasía de que esta vez seríamos suficientemente importantes. La fantasía de que esta vez obtendríamos el amor que antes nos faltó. Pero existe algo todavía más profundo, algo que Freud apenas comenzó a explorar y que Carl Jung desarrollaría de una manera extraordinaria. Porque no solo repetimos patrones, también nos sentimos irresistiblemente atraídos por ciertas personas, porque representan partes ocultas de nosotros mismos, partes que no reconocemos, partes que hemos reprimido, partes que permanecen viviendo en las sombras de nuestra personalidad. Y para comprender por qué alguien puede ejercer sobre nosotros una fascinación casi mágica, debemos adentrarnos en uno de los conceptos más poderosos de toda la psicología profunda: la sombra. Porque muchas veces no nos enamoramos únicamente de una persona. Nos enamoramos de aquello que creemos que esa persona puede completar dentro de nosotros. Y esa búsqueda puede conducirnos tanto al crecimiento más profundo como al sufrimiento más devastador. Jung y el misterio de las proyecciones. ¿Por qué algunas personas nos atraen de una manera casi irracional? ¿Por qué alguien puede entrar en nuestra vida y provocar emociones tan intensas que parecen desafiar toda lógica? ¿Por qué a veces sentimos que acabamos de conocer a una persona y, sin embargo,
experimentamos una conexión que parece venir de mucho más lejos. Carl Jung dedicó gran parte de su vida a intentar responder estas preguntas, y sus conclusiones fueron tan fascinantes como perturbadoras. Jung creía que gran parte de lo que llamamos enamoramiento no tiene que ver únicamente con la persona que tenemos delante. Tiene que ver también con nosotros mismos, con partes ocultas de nuestra personalidad, con deseos inconscientes, con aspectos de nuestro ser que todavía no hemos desarrollado plenamente. Para entender esto, debemos hablar de uno de sus conceptos más importantes, la sombra. Según Jung, todos poseemos una sombra psicológica, una parte de nuestra personalidad que permanece oculta, no porque sea necesariamente mala, sino porque no encaja con la imagen que tenemos de nosotros mismos. La sombra puede contener inseguridades, miedos, deseos, impulsos, talentos, necesidades emocionales, aspectos enteros de nuestra personalidad que hemos reprimido durante años. Y aunque intentemos ignorarla, la sombra nunca desaparece. Permanece viva, esperando una oportunidad para manifestarse. Pero rara vez lo hace de manera directa. Lo hace a través de la proyección. La proyección ocurre cuando atribuimos a otra persona cualidades que en realidad pertenecen a nuestro propio mundo interior. Y esto sucede constantemente en el amor. Imagina a un hombre extremadamente racional, controlado, disciplinado, a alguien que ha pasado toda su vida evitando mostrar vulnerabilidad. Un día conoce a una mujer espontánea, emocional, creativa, intensa, y queda completamente fascinado. No puede dejar de pensar en ella. Siente que es diferente a todas las demás. Siente que tiene algo especial, y quizás lo tenga. Pero Jung diría que parte de esa fascinación surge porque ella está representando aspectos de sí mismo que permanecían dormidos. Aspectos que él necesita integrar. Aspectos que ha estado buscando sin saberlo. Ahora imaginemos el caso contrario. Una mujer que siempre ha intentado ser fuerte, independiente, autosuficiente, acostumbrada a resolver sola todos los problemas. Entonces conoce a un hombre extremadamente seguro, protector, decidido, y siente una atracción inmediata, no necesariamente porque él sea perfecto, sino porque simboliza cualidades que ella anhela desarrollar o experimentar. En ambos casos, el enamoramiento funciona como un espejo. La otra persona refleja algo importante de nuestro mundo interior. Por eso, el inicio del amor suele sentirse tan mágico, tan intenso, tan extraordinario, porque durante un tiempo creemos haber encontrado a alguien capaz de completar aquello que nos falta. Y aquí aparece uno de los conceptos más profundos de Jung, el anima y el animus. Jung observó que cada ser humano posee características psicológicas masculinas y femeninas, independientemente de su sexo, y muchas veces proyectamos esas imágenes internas sobre quienes nos atraen. No vemos únicamente a la persona real, vemos una versión idealizada, una figura construida parcialmente por nuestro inconsciente. Por eso, durante las primeras etapas del enamoramiento solemos ignorar defectos evidentes. Vemos lo que deseamos ver. Escuchamos lo que queremos escuchar. Interpretamos señales ambiguas de forma favorable. Creamos una historia. Creamos una fantasía. Creamos una imagen. Y terminamos enamorándonos de ella. No de la persona real, de nuestra proyección. La tragedia comienza cuando la realidad aparece, porque tarde o temprano aparece. Nadie puede sostener una proyección para siempre. Con el tiempo, la persona muestra quién es realmente. Y entonces ocurre algo doloroso. La fantasía se rompe. La imagen idealizada desaparece. Y muchas relaciones terminan precisamente en ese momento. No porque el amor haya muerto, sino porque finalmente comenzó el contacto con la realidad. Es aquí donde muchas personas dicen,
no eras quien yo pensaba. Pero Jung respondería, quizás nunca fue quien pensabas. Quizás estabas viendo una parte de ti mismo reflejada en ella. Quizás estabas enamorado de una posibilidad, de una esperanza, de un símbolo, no de la persona concreta. Y esto explica por qué algunas relaciones son tan difíciles de superar. Porque cuando termina una relación, no solo perdemos a alguien, perdemos también una versión imaginaria del futuro. Perdemos la historia que habíamos construido. Perdemos la promesa de convertirnos en alguien diferente. Perdemos el sueño. Y los sueños suelen ser más difíciles de abandonar que la realidad. Sin embargo, Jung no veía esto como algo negativo. Todo lo contrario. Creía que las relaciones son oportunidades extraordinarias para el autoconocimiento. Cada persona que nos atrae nos enseña algo sobre nosotros mismos. Cada obsesión revela una necesidad. Cada decepción señala una ilusión. Cada ruptura expone una herida. Y cada amor se convierte en una invitación a crecer. La pregunta entonces deja de ser ¿por qué me enamoré de esa persona? Y se transforma en algo mucho más poderoso. ¿Qué parte de mí estaba buscando a través de ella? Cuando respondemos esa pregunta, comenzamos a entendernos. Y cuando comenzamos a entendernos, dejamos de repetir ciertos patrones. Porque aquello que se vuelve consciente pierde gran parte de su poder sobre nosotros. Y es precisamente ahí donde comienza la verdadera libertad emocional. Conclusión. El amor como camino hacia uno mismo. Después de todo lo que hemos explorado, surge una pregunta inevitable. Entonces, ¿estamos condenados a repetir nuestros patrones para siempre? La respuesta es no, pero tampoco es sencilla, porque el problema nunca fue simplemente encontrar a la persona correcta. El verdadero desafío consiste en conocernos a nosotros mismos. Freud nos mostró que muchas veces repetimos viejas heridas. Jung nos mostró que proyectamos partes ocultas de nuestra personalidad. La psicología moderna nos mostró cómo nuestras experiencias tempranas moldean nuestras expectativas afectivas. Y la neurociencia nos mostró que el cerebro puede confundir ansiedad con amor. Todas estas perspectivas apuntan hacia una misma dirección. La relación más importante de tu vida no es la que tienes con otra persona. Es la que tienes contigo mismo. Porque cuanto menos te conoces, más probable es que busques en otros aquello que necesitas encontrar dentro de ti. Buscarás validación, buscarás seguridad, buscarás identidad, buscarás valor, buscarás completarte. Y ninguna persona puede sostener semejante responsabilidad. Nadie puede llenar permanentemente un vacío que no le pertenece. Por eso las relaciones más saludables no nacen de la necesidad, nacen de la elección. No nacen del miedo a estar solo, nacen de la capacidad de compartir la vida con otro sin perderse a uno mismo. Quizás la verdadera madurez emocional comienza cuando dejamos de preguntar ¿quién me hará feliz? Y empezamos a preguntarnos ¿por qué necesito que alguien me haga feliz? Quizás el amor auténtico aparece cuando dejamos de buscar salvadores, cuando dejamos de perseguir fantasías, cuando dejamos de confundir intensidad con profundidad y aprendemos a reconocer algo mucho más valioso, la paz. Porque la paz rara vez produce fuegos artificiales, no genera obsesión, no genera ansiedad, no genera incertidumbre, pero crea algo infinitamente más importante: confianza, seguridad, estabilidad, intimidad verdadera. Y aunque pueda parecer menos emocionante al principio, es precisamente ese tipo de amor el que tiene mayores probabilidades de durar. Al final, la pregunta nunca fue únicamente ¿por qué nos enamoramos de personas que no nos convienen? La pregunta más importante es otra. ¿Qué heridas siguen guiando nuestras elecciones? ¿Qué partes de nosotros permanecen ocultas?
¿qué buscamos realmente cuando buscamos amor? Porque la respuesta a esas preguntas puede transformar no solamente nuestras relaciones, puede transformar nuestra vida entera. Y tal vez por eso Carl Jung escribió una de las frases más profundas de toda la psicología. Hasta que hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. La mayoría de las personas pasan años persiguiendo respuestas afuera, buscando explicaciones en los demás, buscando culpables, buscando señales, pero el viaje más importante siempre apunta en otra dirección, hacia adentro. Porque el amor más profundo no consiste en encontrar a alguien que complete tu historia. Consiste en comprender tu historia lo suficiente como para dejar de repetirla. Y cuando eso ocurre, el amor deja de ser una búsqueda desesperada y se convierte en un encuentro, no con una fantasía, no con una proyección, no con una herida, sino con una persona real y también contigo mismo. Eso es todo, amigos. Te invito a unirte a esta comunidad y conviértete en una persona que entiende la seducción. Bienvenido.